Hola, muy buenos días. Qué gusto de podernos comunicar esta mañana de nuevo. Ah, Quiero recordarles e invitarles a que tenemos un estudio bíblico en vivo los domingos a las 10:30. Puede venir en vivo o también puede conectarse con nosotros a través de Zoom. Vamos ya por el capítulo 9 de Romanos. Les animo a que puedan unirse a ese estudio bíblico que está muy interesante. Estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Esta mañana, como es usual que hacemos, tengo un salmo que quiero compartir con ustedes antes de empezar. Es el Salmo 107. El Salmo 107 nos declara esto, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por un lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus cadenas. Palabra de Dios. Padre Santo, gracias por este salmo que nos da, Señor. Señor, te doy gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y danos un corazón, Señor, agradecido. Señor, ayúdanos a entender ese gran amor que tienes y también paciencia que tienes, Señor. Gracias que no nos has destruido, Señor, en tu enojo, Señor, pero eres paciente, Señor. Tu palabra dice que tú eres rico en misericordia. Esta mañana, Señor, te damos gracias que tuviste, Señor, nuestro corazón, Señor, vacío, Señor, que lo estábamos llenando con las cosas que este mundo ofrece. Y dice el salmo que acabamos de leer, Señor, que tú nos reuniste de todos los lados, del norte, del sur, Señor, de todos lados tú nos has llamado. Y te agradecemos esta mañana que no nos dejaste, Señor, en ese vacío que teníamos, pero tú lo llenaste, Señor, con lo que sí en verdad podía llenarlo. Y contestaste, Señor, nuestra alma, dice tu palabra, nuestro corazón. Y que rompiste también, Señor, las cadenas que nos ataban, Señor. Y te damos gracias porque tú continúas haciendo eso en nuestras vidas. Tú no has acabado con nosotros, pero sigues, Señor, obrando en nosotros más y más. Y te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Todos estamos reunidos esta mañana para alabar y adorar al Señor, porque es bueno y fiel y toda la honra y la gloria solo es para Él, porque Él ha dado su último sacrificio para darnos vida eterna, y así solo, a través de Él, seamos dignos ante el Padre. Bendito sea tu nombre, Señor.
Nunca te podré pagar tanto amor, pero al menos recibe esta mañana lo que soy. Con mi corazón arrepentido, te pido endereces mis caminos y me hagas ver todo lo que aún no sana en mí. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puedo subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo ha cambiado por una nueva canción. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puedo subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego que sopla en los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida en su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego que sopla en los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida en su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puedo subir las aguas, firme está en mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, Quiero compartir también esta mañana. Tenemos aquí una confesión. Y quiero que la leamos juntos. Dice, cuando nosotros estamos en vivo y espero que muy pronto regresemos de vuelta, confesamos juntos una confesión de pecado
Y este es un ejemplo, así que yo quiero que usted lo utilice como un marco, donde venimos al Señor y acabamos de leer este salmo que dice que nosotros nos apartamos del Señor, de su palabra, seguimos nuestros propios caminos. Entonces quiero que usemos ese salmo quizá como un ejemplo. Voy a leer entonces esta confesión. Dice, perdona nuestra infidelidad, oh Dios fiel. Mire más allá de nuestra apatía, nuestra irreflexión, nuestro egocentrismo y nuestras decisiones pecaminosas. Líbrenos para que le obedezcamos alegremente. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Estamos pidiendo al Señor entonces que nos ayude a obedecerle alegremente, no como que tenemos que hacerlo y lo hagamos de mala gana, pero que lo hagamos con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho. Miren lo que dice Jeremías 33:8, dice, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Palabra de Dios. Aquí está una declaración de perdón que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Quiero animarlos rápidamente y que vayamos esta mañana a la lectura bíblica. Es un poquito larga, pero quiero incluirla porque creo que es muy importante. Vamos ya en el capítulo 10 de Génesis y quiero que por favor abran sus Biblias para poder leer este pasaje juntos. Llegamos ya a esta parte donde vimos ya Noé salió del arca. Vimos la semana pasada que salió Noé con sus hijos, sus 3 hijos, las esposas de sus hijos. Y entonces ahora en Génesis 10 nos da una lista entonces de las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Antes de leer el texto, quiero recordarles, se recuerdan, Noé hizo una declaración sobre sus hijos. Maldijo a Cam, porque Cam fue el que lo encontró básicamente ebrio en la carpa de Noé. Pero se burló de él, pero Jafet y Sem más bien entraron, dice el texto, de espaldas con una manta para cubrirlo. Entonces vemos que Noé entonces dijo que maldito es Cam, bendijo a Sem y le dio una promesa a Jafet. Y esta fue la promesa, le dijo a Jafet, le dijo, ojalá, dice, que la carpa de tu hermano Sem crezca más y más y tú puedas entrar entonces en la carpa de la casa de tu hermano. Así que aquí vemos entonces la lista que da la Biblia en Génesis 10. Vamos entonces a leerla. Dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarmah. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cos, Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Él comenzó su reino, el comienzo de su reino fue Babel,
Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Calá, y Resén entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Nafuhim, de Patrusim, de Cushluhim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del Amarreo, Jerjeseo, Jebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Hamateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sión rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta la Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos, hermano mayor de Japet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad fue el padre de Salah y Salah de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gerá, Adoram, Usal, Diclá. Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Cefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Este pasaje es un poquito largo, pero yo creo que es importante ver cómo Dios
nos dice sus propósitos y cómo Él está a cargo de todas las cosas, en cargo de todas las cosas. Cuando yo veo esta lista, la verdad, me puse a pensar en mi propia familia, me puse a pensar de mis antepasados, hasta me puse a pensar, oye, yo no sé de dónde viene el papá de mi papá. Entonces tengo esa tarea esta semana de llamar a mi papá porque me interesa, me trae me trae interés saber de dónde vengo. Porque en verdad lo que nosotros somos en la misericordia de Dios, pues en su misericordia nos dio vida. Y sabemos hasta ahorita que Dios tiene un propósito en su creación. Hemos estado viendo desde Génesis 1 cómo Dios ha prometido traer este simiente a través de todas estas generaciones. Y entonces llegamos ahora a este punto en Génesis donde Dios dice, aquí están los 3 que salieron del arca, y dice que aquí está Dios rellenando otra vez la tierra, rellenando la tierra. Ahora, una pregunta que les hago yo a ustedes, a ver si la pueden responder. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios ahorita en Génesis 10? Sabemos que ya ha hecho. Vimos que creó al hombre en su imagen y semejanza. Vimos que el hombre le desobedeció. Vimos que Dios introdujo los sacrificios para que pudieran ver entonces a través de esa sombra de sacrificio lo que Él iba a hacer en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en este momento en Génesis 10? Dios está rellenando la tierra de nuevo después de este juicio que trajo a la tierra, y trajo este juicio por el pecado del hombre. Hemos leído hasta ahorita la paciencia de Dios con este pueblo, cómo Dios guardó a Noé y la semilla que él prometió traer, esa simiente. Ya dijimos la semana pasada que identificamos ahora a Sem como el que va a cargar esa antorcha con esta promesa que viene. Y es interesante cuando vemos esta lista que Dios da. La semana pasada yo rápidamente mencioné a esos 3 nombres, mencioné Sem, Jafet y Cam, y vimos entonces de que cada uno de ellos básicamente es el que iba a dar la descendencia de todo el mundo conocido en ese momento. Y si ustedes se recuerdan los nombres que acaba de leer, creo que me acuerdo de uno que es un nombre de hoy, Elisa. Los otros nombres son medio raros, pero podemos ver entonces cómo Dios en la promesa que Noé habló, esta declaración profética que Noé habló para sus hijos, vemos entonces que Cam se convirtió en la persona de donde iban a venir todo el área de África, Egipto. Vimos que Sem entonces iba a ser el que iba a llenar esa área de donde Abraham viene. Y Jafet iba a ser el que iba a ser el descendiente, el que iba a dar la descendencia de lo que es Europa, lo que es Asia. Y estaba leyendo también esta semana donde el área de España está incluida, descendientes de Jafet. Entonces, yo quiero recordar otra vez para no perder la esencia, no perder la esencia de lo que hemos estado viendo. Dios no tiene favoritos en el sentido de que uno valga más que el otro. Hemos aprendido desde el principio que todos venimos de Adán. Todos estamos separados de Dios por nuestros pecados,
Pero lo que Dios está haciendo es que Él está preparando entonces, está preparando no solamente el mundo, pero también las descendencias para poder traer a ese Salvador. Ahora, yo quiero leerles a ustedes rápidamente Romanos capítulo 9. Y esto lo dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. En Romanos 9, el apóstol Pablo está diciendo que, antes de leer este versículo, quiero darles un poquito de información rápidamente. Abraham es la 10ª generación de Noé. Y Abraham es descendiente de Sem. ¿Se acuerdan? Tal y como Dios le prometió, bendijo a Sem. Entonces vemos entonces en esta promesa que a través de Sem entonces iba a venir, iba a continuar la línea para este Mesías, este Salvador que fue prometido en Génesis 3:15. Entonces Abraham es la 10ª generación después de Noé. Entonces, vemos entonces que el apóstol Pablo aquí en Romanos 9:5 está diciendo esto. Dice del pueblo de Pablo, que Pablo era judío, y de Abraham vino el pueblo judío. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 9:5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Está hablando de la descendencia judía. Dice, de nosotros, dice, los judíos son los patriarcas, el cual según la carne procede el Cristo, el cual, dice, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está declarando entonces aquí en Romanos de que todo lo que Dios hizo desde Génesis era para traer a este Mesías, y no es solamente un hombre cualquiera. El apóstol Pablo dice, Dios bendito por los siglos. Entonces, básicamente, miren ustedes esto. Dios, desde Génesis 1, se ha estado revelando. Fíjense, Dios a gritos. Dios a gritos se ha revelado diciendo, míreme, aquí estoy yo. Yo creé los cielos y la tierra. Yo soy un Dios que puedo ser conocido. Yo soy un Dios que se ha dado a conocer. Yo soy el Dios creador y que tengo promesas, y lo que yo prometo lo cumplo. Y entonces aquí está, entonces como mencioné, Dios está entonces siguiendo con su plan, que Él va a traer esa simiente. Por eso el tema de estos mensajes son las dos simientes. Y aquí el apóstol Pablo está declarando que esa simiente vino de Abraham, y esa simiente es Jesús, y no es solamente otro hombre más, pero dice que es Dios. Esa es la diferencia entre la religión cristiana y el resto de todas otras las religiones. Yo estaba leyendo esta semana, cuando estaba viendo las descendencias que leía ahorita en el libro de Romanos 10, y es interesante cómo en el mero principio había pasado quizá 2 generaciones después de Adán, y veo los descendientes de Cam, ya inventando ídolos, inventando religiones falsas. Y déjeme decirle, hermanos, que eso es lo que pasa cuando Dios no actúa en nuestro corazón. Cuando nosotros seguimos nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, nosotros creamos entonces una religión que nos convenga. Y vamos a ver esta mañana nosotros, vamos a ver lo que está pasando ahora en estos descendientes de Noé. Vimos todos los nombres, vimos los tres hijos, y leímos sus descendencias.
Ahora, yo quiero que ustedes vayan a Génesis 11, donde nos dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Fíjense ustedes que gente de hoy en día, los que son ¿cómo se llama? Los profesores, los intelectuales, los que estudian lenguajes, han descubierto que pueden trazar todas las lenguas a una sola. Fíjense ustedes, y esto está probado científicamente y históricamente, dice que todas las lenguas pueden ser trazadas a un solo idioma. Entonces, cada vez que el día pasa, vemos que la Biblia cada vez más y más es probada verdadera. Verdad, que es no solamente historia, pero también son hechos históricos, pero también es la palabra de Dios. Entonces, dice el capítulo 11 de Génesis que toda la tierra hablaba una misma lengua y las mismas palabras. Entonces, recordemos entonces, ¿cuál fue el mandamiento cuando Dios otra vez no recreó, porque ya la tierra estaba creada, pero cuando, como decir, alguien usó esta palabra, un resetear, cuando Dios reseteó la tierra, cuando salió Caín y cuando salió Noé con sus hijos, entonces les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Se acuerdan? Les dijo, sean benditos, dice, y multiplíquense, llenen la tierra. Entonces Dios les dio entonces un mandato a que llenaran la tierra, pero yo creo que no se olviden, Dios también les prometió que Dios no iba otra vez a llenar la tierra con un diluvio. Más bien les dijo, yo creo que ustedes sepan que yo les estoy prometiendo esto. Y el arco iris es un recordatorio de lo que yo juré, que no más voy a llenar la tierra con otro diluvio. Pero más bien voy a darle tiempo a que la tierra se llene y se reproduzca para yo poder traer a mi Mesías. Para yo poder mostrar que no solamente soy un Dios que los crea a ustedes, pero también soy un Dios que los va a redimir, que los va a redimir significa comprar, que los va a redimir, y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y para que esto pueda suceder, yo creo que ustedes viven su vida tranquila, disfruten la vida que yo les doy, amando su familia, amándome a mí, buscándome a mí. Ese es el propósito de nuestra vida. Si ustedes se recuerdan el salmo que leímos esta mañana, fue el Salmo 107. El Salmo 107 nos dice que Dios es bueno no solamente algunas veces, Él es bueno todo el tiempo. Vamos, busquen ahorita, abran su Biblia, el Salmo 107, que compartí con ustedes esta mañana. Dice, da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos del Señor, dice, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Entonces aquí la idea es que tenemos un Dios que no es solamente el que nos creó, pero también al vernos que caímos en pecado, Él viene, dice la palabra, dice a quienes ha redimido de la mano del adversario, o sea que Él nos ha sacado de la mano de nuestro enemigo. No solamente mencioné que nuestro enemigo no solamente es el diablo, mencioné que es nuestro propio corazón y también el diablo también es nuestro enemigo. Y dice, y nos ha reunido de las tierras del oriente y del occidente. O sea que aquí la idea es como que Dios, para hacer sus propósitos, quiere llenar la tierra. Y mientras la tierra se va llenando, estos pueblos van caminando y van llenando. Él está trayendo sus propósitos y después en Cristo, Él quiere unir ahora a su pueblo que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo le animo otra vez a ustedes, si no han entrado al estudio bíblico los domingos,
Esta mañana estuvimos viendo el capítulo de Romanos 9, donde aprendimos de que es Dios quien nos ha estado buscando. Es Dios quien ha estado moviendo cielo y tierra. Es Dios quien nos está llamando del oriente, del occidente, del norte y del sur. Fíjense lo que dice el Salmo 7, dice, vagaron por el desierto, por un lugar desolado, no hallaron camino a una ciudad habitada. Hambrientos y sedientos. Ahora, quizá algunos de nosotros nunca hemos pasado hambre en esta vida o sed. Pero si ustedes siguen leyendo el Salmo, no está hablando necesariamente de algo físico. Dice, su alma desfallecía en ellos. El versículo 8 dice, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Entonces aquí la idea es que el ser humano, por venir de Adán, entonces nace con un hambre espiritual. Nace con una sed espiritual, porque se acuerdan, Dios nos creó a nosotros para poder adorarlo a Él. Pero en nuestro padre Adán murimos espiritualmente. Entonces ahora nosotros nacemos con una sed espiritual, con un hambre espiritual, y nosotros mismos entonces inventamos nuestra propia religión. Dije a un principio que la diferencia entre la fe cristiana es que Dios mismo tuvo que bajar del cielo en la persona del Hijo. El Hijo eterno de Dios. Dice que se hizo hombre entonces, se hizo hombre a través de María y vino entonces a tomar un cuerpo para que en ese cuerpo entonces Dios pudiera poner nuestros pecados que nosotros merecemos. Fíjense usted, eso es lo que Dios ha estado haciendo. Cuando Adán, ¿se acuerdan? Cuando Adán cayó en pecado, lo primero que hizo Dios, hizo dos cosas importantes. Dios lo sacó del jardín. ¿Se acuerdan que yo mencioné esto en uno de los mensajes? Cuando Adán y Eva cayeron en pecados, habían dos árboles en el jardín. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el que comieron, y el árbol de la vida. Entonces Dios lo sacó del jardín por amor. Fue una obra de misericordia, porque si Adán y Eva, después de comer el árbol que los hizo caer en pecado y morir espiritualmente, una separación de Dios que sucedió, y hubieran comido el árbol de la vida, Adán y Eva hubieran mantenido muertos espiritualmente y separados eternamente de Dios. Entonces Dios sacó a Adán y a Eva del jardín y puso a unas guardias de seguridad, en aquel tiempo eran ángeles, con espadas que no podían entrar de vuelta. Y eso Dios lo hizo porque Dios tenía un plan cómo salvar a su pueblo. No querían que Adán y Eva se quedaran muertos eternamente, separados de Dios. Y otra vez yo les recuerdo a ustedes que esto no fue un plan B o sea, plan 2. Ese ha sido el plan eterno de Dios desde siempre. Si ustedes van al libro de Efesios, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para estar en Cristo. O sea que antes de crear la tierra, Dios tenía un plan de que nosotros íbamos a ser salvos por su Hijo Jesucristo. Así que no fue una sorpresa para Dios, no fue algo que tomó por sorpresa. Hace unos meses yo estaba durmiendo y un tubo se reventó ahí en la pared de mi casa. No tenía las partes, cómo repararlos. No sabía dónde estaba el tubo que se había roto, solamente oía pss, y ese ruido, les digo una cosa, me tiene traumado. Cada vez que yo digo, pss, yo digo, ay Dios mío, porque yo sé que me va a tomar todo el día. Tengo que romper paredes, tengo que buscar dónde está saliendo el agua y tengo que ir, encender el agua, apagarla. A veces le digo a mi esposa, agarra el teléfono y toma un video para cuando yo encienda el agua pueda ver exactamente dónde sale el agua. Entonces es un problema
Pero déjeme decirle, Dios no es así. Dios tiene todo, era planeado, todo perfectamente. Y me gustaría usar una ilustración más. Dios lo que estaba haciendo es que estaba preparando la herramienta para que a través de esa herramienta Él pudiera reparar los corazones rotos que trajo el pecado, que separó a un Dios santo con su creación. Algunos de ustedes quizás son plomeros o trabajan en la plomería, pero fíjense ustedes que yo varias veces vi una herramienta que no sabía para qué sirve. Una herramienta rara, es un tubo largo. En un lado tiene una cosa que se mueve así como una culebra que puedes ponerla de varias formas. Y el otro lado tiene un pedazo como de metal así largo que puedes moverlo para allá o para acá. Y se convierte como algo que tú puedes dar vuelta. Yo nunca sabía para qué era. Hasta el día que tuve que cambiar el lavamanos, se llaman faucet, donde tú en lavamanos de la mañana donde te lavas los dientes. Pues créanme ustedes que abajo hay un lugar pequeño solamente donde esta herramienta, solamente, tu mano no cabe, tu mano es muy grande. Es esta cabeza entonces que entra así, y entonces agarra la rosca, entonces tú puedes desde abajo aflojarla. Sin esa herramienta no se puede cambiar esa que está botando agua, ese faucet o lavamanos, no se puede cambiar porque no entra nada. Es esa herramienta que ha sido diseñada solamente para eso. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado en Génesis 1, ahorita hasta el 11. Su pueblo está roto. Su corazón necesita ser cambiado porque se ha vuelto de piedra. Y entonces lo que ha hecho Dios entonces es que entonces ha preparado esta simiente que viene. Y ese es el aparato que él va a usar para hacer una obra en el corazón de su pueblo y cambiar ese corazón que está roto y entonces poner entonces una parte nueva que sí funciona. Y solamente esa es la herramienta que funciona. Dice la Biblia, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces él está diciendo, yo soy la única herramienta. Yo soy la única herramienta que puede reparar ese corazón que está roto, ese corazón que tiene hambre espiritual, que tiene sed espiritual. Yo soy el único que puede repararlo para que usted pueda venir a mi Padre Celestial. Pero bueno, seguimos nosotros entonces aquí en Génesis 10, 11. Y miren ustedes lo que pasa rápidamente entonces en Génesis 11. Dice que empezaron a caminar, dice, recordemos, Dios les dijo, váyanse y llenen la tierra, llenen la tierra. Y entonces dice aquí que se establecieron entonces, se aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí vemos otra vez, ustedes se acuerdan cuando Dios dijo y vio Dios el corazón de los hombres y vio que solamente salía maldad y desobediencia. Pues aquí otra vez están mostrándolos. Dios les dijo, llenen la tierra. Ellos dijeron, no, vamos a hacer una ciudad. Ahora, yo quería poner esto quizá como un punto de aplicación para nosotros esta mañana. ¿Por qué una torre alta? Hay algunos historiadores que dan algunas ideas, digámosle, algunas suposiciones.
dicen que en este tiempo ya temprano, dice, habían empezado ya a adorar a los cuerpos celestes, las estrellas. Dicen algunos que posiblemente era una torre para religión. Ahora, yo me hago la pregunta, si yo soy una persona que acabo de venir de un diluvio, o sea, mi abuelo, porque estamos hablando aquí los descendientes, dice, de los hijos de Noé, los hijos de Noé, y estamos hablando aquí, venimos de un diluvio, ¿qué haríamos nosotros? O sea, humanamente hablando. Bueno, quizá construiría algo, quizá alto, en caso que venga otro diluvio. Ahora, yo creo que es muy fácil nosotros poder ver a estas personas, quizá, y podemos juzgarlos, ¿no? Oye, pero si Dios les prometió que no iba a enviar otro diluvio, ¿por qué la duda? ¿Por qué no pueden confiar en Dios? Y yo le hago la pregunta a usted y a mí. ¿Confío en Dios yo todo el tiempo? Él me ha dado promesas y aún así dudamos. Alguien mencionó que si hubiera sido quizá una torre para poder escapar otro diluvio, ahí al lado había una como montaña que hubieran aprovechado quizá la altura de la montaña y haber construido esa torre encima. Pero dice aquí, fíjese, el Espíritu Santo dice claramente que llegaron a una llanura, o sea, que estaban en una llanura entre montañas, o sea, el lado plano de abajo. Entonces, yo creo que podemos encontrar la respuesta en el mismo contexto. Fíjese lo que dice, edifiquemos una ciudad cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Entonces, básicamente están yendo en contra de lo que Dios les ha dicho. Llenen la tierra, multiplíquense. Entonces, yo quiero usar esto como quizá el punto más importante del mensaje esta mañana. Y quiero recordarnos de que Dios ha hecho promesas para nosotros. ¿Qué promesas ha hecho? Dijo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice que confiese con su boca, dice, y crea en su corazón que Jesucristo es Dios. Será salvo, dice, él y su casa. Entonces, hay promesas entonces para nosotros y también para nuestros descendientes. Esta mañana, yo quiero usar esto como quizá como un ánimo. Uno de mis hijos esta semana me dijo, papá, yo quiero que ores por mí. Me dijo, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que Dios me dice en su palabra, pero hay tantas ideas, dice, que pasan por mi mente, sugerencias de amigos, sugerencias de amigas. Dice, y yo sé lo que Dios dice, y yo sé que eso es lo bueno, eso es lo mejor. Pero hay una batalla, dice, me dice, yo quiero que tú ores por mí, porque yo quiero en verdad hacer lo que es correcto ante Dios. ¡Wow! Le digo una cosa, que no hay un sentimiento, bueno, primero miedo, porque yo sé que es real, pero hasta que no te lo digan, no te das cuenta que hay un ataque continuo en contra de nuestros hijos, en contra de nosotros mismos. Entonces tenemos promesa nosotros, que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces yo quiero animarlos esta mañana a usted. Yo no sé sus hijos o sus nietos, no sé cómo están caminando, pero yo quiero animarles a ustedes de que Dios nos ha dado promesa para ellos. Dice en Hechos 2:39, yo sé que lo menciono mucho, es uno de mis pasajes favoritos, pero dice, la promesa de salvación es para ti y para tus hijos, y los hijos de tus hijos,
hasta el número que Dios llame para sí mismo. Así que esta mañana yo quiero que nosotros caminemos en fe en las promesas de Dios. No sé si estas personas, parte de su deseo de hacer esta torre era para poder escapar de otro diluvio, cuando Dios mismo dijo, no voy a enviar otro diluvio. Yo quiero que ustedes se enfoquen en obedecerme. Yo quiero que ustedes llenen la tierra, porque yo estoy haciendo mis propósitos. Voy a enviar a mi hijo, voy a enviar bueno, no uso esta palabra aquí porque ahorita es todavía la palabra simiente o semilla, donde iba a redimir a su pueblo, pero Dios nos llama a confiarle en las promesas. Dios nos llama a creerle. Dios nos llama a que le creamos. Ahora, ¿en qué áreas podemos nosotros flaquear cuando vemos a nuestros hijos que no están caminando con el Señor? Nos entran dudas y decimos, Señor, ¿será que lo que tú dijiste es verdad? O quizá en nuestra propia vida también, quizá estamos batallando con tentaciones, estamos batallando quizá con pecados. Y Dios me dice en su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo quedó atrás. Así que usted esta mañana quiero que se recuerde que si usted está en Cristo, usted ya no tiene que hacerle caso a su jefe anterior. ¿Sabe quién era su jefe anterior? Su pecado, su corazón pecaminoso, Satanás y este mundo que nos ofrece cosas. Nos promete el cielo. Este mundo nos promete el cielo. Las drogas nos dicen, oh, vas a tener mucha diversión, vas a sentirte encima del mundo, ni siquiera te vas a acordar de tus problemas. O sea, te dice, pero no te dice todo. No te dice que vas a perder tu trabajo, que vas a perder tu matrimonio, que vas a perder tu familia, que vas a perder todas tus relaciones. Porque el que está, y también te dice, tú me puedes controlar. O sea, úsame nada más cuando tú quieras, que tú eres el jefe, pero no te dice que te va a hacer esclavo. Estaba viendo esta semana un programa con mi esposa, donde su esposo mató a su esposa por el seguro de vida, porque su esposo tenía una adicción a las drogas y no podía mantener su vicio a menos que pudiera tener el dinero de el seguro de vida de su esposa, y envenenó a su esposa. Entonces el pecado, nuestro corazón pecaminoso nos ofrece mentiras, nos promete el mundo, pero es pura miseria, dolor y muerte. Entonces, este pueblo, no sé si era porque no le creyeron a Dios que Él no iba a enviar otro diluvio, o quizá era orgullo. Dice, no seamos dispersados. Vamos a tener un nombre. Ustedes se imaginan una torre bien alta, y aquí está Dios enviando a todo mundo. Entonces iban a poder ver esta torre y podían venir entonces a ese lugar. Iban a ser famosos. Y déjeme decirle que esa es la forma que Satanás obra. Ese fue el pecado de Satanás. Satanás quería tener ser de renombre, se quería ser aún mejor que Dios. Dice, hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor, dice, descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada que se proponga hacer les será imposible. Ahora, yo quiero que tomemos aquí una pausa
¿Qué estaba haciendo Dios? Dios les había dicho, llenen la tierra porque yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito y ese propósito es traer a mi hijo para salvarlos a ustedes, hermanos. Escúchenme esto. A veces Dios, nosotros tenemos unas ideas buenas, creemos que son buenas, y creemos que es lo mejor para nosotros. Pero a veces las cosas no salen porque es Dios que tiene propósitos mejores para nosotros y no quiere que nos quedemos, que busquemos cosas que eventualmente van a ser para destrucción para nosotros. Si ustedes siguen leyendo en este versículo, dice, bajemos, dice allí, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así lo dispersó el Señor desde allí sobre la tierra y dejaron de edificar esa ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí lo dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces, hay veces que nosotros estamos pidiendo por cosas que no son lo mejor para nosotros. Y si usted ha venido a Cristo, entonces quiero recordarle que usted es hijo, es hija de Dios, y Dios sabe lo que es mejor para usted. Aquí en este pasaje vemos que Dios dispersó entonces a todos estos pueblos con diferentes idiomas. Y como mencioné hace un momento, eso está probado por los que estudian las lenguas, que todas las lenguas vienen de una sola lengua, una lengua madre. Así que vemos una vez más que la palabra de Dios es verdad. Ahora, dice que se llamó Babel porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. En nuestras vidas nosotros desearíamos que Dios nos hablara del cielo, o en la Biblia encontrar un pasaje, por ejemplo, no sé, Pepito 1, versículo 3, quiero que compres esto, o quiero que te mudes para allá, o eso. O sea, quisiéramos que Dios nos diera detalles exactamente. Pero la forma que Dios trabaja es que Él da principios bíblicos. Yo he comentado esto en el pasado. Un amigo mío fue promovido a una posición muy importante. Iba a ser una promoción donde iba a ganar casi 4 veces más de lo que estaba ganando. Iba a pasar a ser manager de un lugar pequeño a ser entonces encargado de toda una región. Y la palabra manager en español, ¿cuál es? Está a cargo de ese lugar. Entonces, la pregunta de él como cristiano es, ¿será esto de Dios? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo saber que viene de Dios? No encuentro un pasaje en la Biblia donde dice, múdate para la ciudad de Arkansas. No hay. Entonces, ¿qué ha dado Dios? Dios ha dado principios bíblicos en su palabra. Ahora, una de las preguntas, me acuerdo que alguien le hizo es, oye, le dijo el nombre, le dijo, oye, ¿y dónde te vas a mudar? ¿Vas a seguir igual como estás ahorita? Tu esposa está enseñándole a las mujeres, tus hijas, porque tenía 3 hijas, todas están involucradas en la clase de jóvenes. Tú estás liderando un grupo pequeño. Entonces le dijo a esta persona, porque yo creo que esas son cosas buenas. Son cosas buenas que estás creciendo en tu fe.
Y entonces, y te pregunto esto porque es muy importante. Y también qué bueno que Dios te está bendiciendo con un trabajo mucho mejor, pero te quiero animar a que continúes con estos principios bíblicos de tu vida. En tu vida no seas negligente de estas cosas, de tu crecimiento espiritual, crecimiento de tu esposa, crecimiento de tus hijos. Me acuerdo muy claro porque yo miraba mucho a este amigo. ¿Por qué? Porque él tenía 3 hijas. Y en ese momento yo tenía 2 hijas, entonces quería aprender mucho de él para poder criar a mis hijas también. Entonces Dios nos da principios bíblicos. Y aquí Dios le había dicho a esta gente, llenen la tierra, multiplíquense. Ya yo les di este sacrificio que apunta a una sombra, que así es como Dios limpia sus pecados, a través de un sacrificio. Y eso les iba a llevar a Cristo. Lo mismo en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos es una vida de sacrificio a Dios. Que Cristo murió por mis pecados. Y todo lo que yo quiero hacer es honrar a Cristo. Ese sacrificio que fue dado por mí es agradecer a Dios por lo que hizo por mí. Pues les cuento que no le fue muy bien a esta persona. Aunque recibió un trabajo fenomenal, aunque subió aún más encima de ese trabajo que tenía, o sea, ya no solamente era regional, después subió a nacional, no siguió los principios bíblicos que estaba haciendo. En lugar de seguir cultivando su crecimiento espiritual, dejó que el mundo de verdad lo saturara y lo chupara completamente, y acabó en infidelidad. Acabó en infidelidad. Su matrimonio se acabó. Y en este momento pues está siendo restaurado por Dios, porque eso es lo que Dios es. Yo no quiero desanimarlo esta mañana de que ya hemos dejado de ser hijos y caemos en pecado. No, Dios está restaurándonos. Y a veces toma a nosotros en verdad ver cuando Dios no está en nuestras vidas, para ver la miseria donde caemos. Y aquí está Dios en Génesis, una vez más, diciéndole a ellos, hágame caso. Yo sé por qué les digo lo que deben hacer. Yo soy Dios. Yo tengo un propósito. Y mi propósito es traer a Cristo en sus corazones. Esta torre ha de haber sido quizá, bueno, por lo menos hasta la estaban construyendo. Dice que quería que subiera hasta el cielo. Y ahí yo veo otro esfuerzo humano también que podemos hacer nosotros para llegar a Dios. Hermanos y hermanas, les recuerdo otra vez que Jesucristo es la única herramienta que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para poder venir y reparar ese corazón que está roto, esa alma que está muerta, ese corazón que no busca a Dios, que no quiere de Dios. Y Dios ha estado haciendo eso desde Génesis, y para nosotros que somos personas finitas, toda nuestra vida. Dios ha estado trabajando en nuestra vida para traernos a los pies de Cristo, porque Él sabe que ahí es donde estamos seguros. Él dice que nos arrebató de la mano del enemigo, que Él sació nuestra alma, sació nuestro corazón. Dice, y llenó, dice, nuestra alma, dice, de gozo, y rompió las cadenas, ¿no? Dice el Salmo 107. Así que eso es todo lo que Dios ha hecho. Esta mañana yo quiero cerrar con esto. Les recuerdo que ya no tenemos un jefe antiguo a quien tenemos que hacerle caso. Nuestro jefe nuevo es Jesucristo. Él nos ha traído a Él a través del Espíritu Santo. Dice que bajaron, vayamos, dice, a ver lo que está haciendo el hombre. Y otra vez ahí está la palabra plural, que ahí está Dios
triuno, trabajando en todos los propósitos de Dios. Y con esas palabras me gustaría despedirlos a ustedes esta mañana. Si ustedes van al libro de Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios, ustedes van a ver el saludo que el apóstol Pablo le da a la iglesia. Este Dios triuno que ha estado obrando desde Génesis, bueno, desde Génesis no, desde antes de la fundación del mundo, trabaja en equipo. Como he dicho en el pasado, el Padre escoge, el Hijo paga con su cuerpo, con su muerte en la cruz, y el Espíritu Santo aplica esa sangre a nuestras vidas. Así que es un trabajo de tres, es un Dios triuno. Y quiero leerles lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Miren lo que dice. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pues eso no lo hubiera podido decir Noé, porque todavía se estaba dando Dios más y más su revelación. Pero Noé sabía que venía un Salvador. Noé sabía que venía alguien que le iba a dar en la cabeza a esa serpiente que le había dicho a su tatarabuelo, tatarabuelo, Dios en el jardín. Y entonces este Dios triuno es el que ha traído esta gran salvación para nosotros. Jesucristo le dio en la cabeza a la serpiente, me arrebató de la mano de la serpiente. Y a través del Espíritu Santo ahora ha puesto fe en mi corazón para creerle entonces de sus promesas. Así que esa es mi oración, que nosotros podamos caminar en confianza a Dios, lo que Él ha prometido para nosotros y para nuestras familias. Amén. Padre Santo, Señor, te pido esta mañana, Señor, que tú puedas, Señor, restaurarnos, Señor, y continuar animándonos. Señor, te pido que si estamos, Señor, tramando o quizá planeando, Señor, en caminar en desobediencia, nos recuerdes que eso solamente va a traer dolor y tristeza. Señor, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y no tiene la mejor intención para mí. Pero, Señor, tú sí tienes las mejores intenciones para mí. Y por eso te pido, Señor, que me ayudes a caminar en obediencia a tu palabra. Señor, a obedecerte, Señor, tus palabras que nos has dicho. Y a poner todos los principios bíblicos que tú das en tu palabra para poder crecer espiritualmente, para poder, Señor, caminar en obediencia. Gracias, Señor, que me has dado todas las herramientas que necesito. Señor, dice que me has adoptado como hijo, me has arrancado de la mano del enemigo. Has roto las cadenas, Señor, que antes me ataban a mi esclavitud el pecado. Me has dado, Señor, un sumo sacerdote que es Jesucristo, que intercede por mí. Has dado, Señor, un libre albedrío renovado en mí. Mi conciencia la has renovado también. Así que, Señor, me has en verdad sacado, Señor, de la oscuridad a tu reino de luz. Ayúdame, Señor, a poder entender esto, que soy hijo tuyo, soy hija tuya, Señor, y que me has comprado con un precio de sangre, ese que tú prometiste desde Génesis, Señor. Gracias te doy que has hecho tus propósitos en mi vida hoy, y te pido que continúes caminando conmigo. Yo sé que tú empezaste esta obra en mí y tú la completarás, Señor, hasta el día que Cristo regrese. Y te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Jonathan, si nos puede cerrar con una alabanza. Bendiciones a todos. Esta canción ha sido de gran bendición en mi vida, este salmo. Buenos días, hermanos. Entonces oremos cantando con amor.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confrontará mi alma, me guiará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confrontará mi alma, me guiará. Por senda de justicia, por amor de su nombre, me guiará, me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Por senda de justicia, por amor de su nombre, me guiará, me guiará. Aunque ande en valles de sombra de muerte, me guiará, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confrontará mi alma, me guiará. Por senda de justicia, por amor de su nombre, me guiará, me guiará. Cuando ande en valle de sombra de muerte, me guiará, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. El Señor es mi pastor,